Guarneralía. Hola, don Antonio, ¿cómo está? Bueno, yo muy bien por aquí, comenzando hoy una nueva semana con muchas ganas, con mucha ilusión por trabajar, por hacer muchas cosas. Esperemos que esta semana ya sea la definitiva, que podamos publicar ya el libro sobre Picasso. La verdad es que ya estoy ansioso, nervioso, alterado ya porque ya se está retrasando y teníamos que haberlo publicado ya. Tengo mucha ilusión por ese libro, así que a ver si esta semana ya es la definitiva y antes del fin de semana ya os puedo comunicar que esté publicado, o al menos como preventa, ¿no? Que esté terminado y pendiente de la edición en la imprenta y que ya se puedan ir haciendo compras. Así que nada, estamos ahí con un montón de proyectos. También ya sabéis que estamos con el taller sobre autoestima, que va a comenzar el día 1 de septiembre. Vamos a subir un nuevo vídeo de información sobre el taller. Ya sabéis que hay uno que se llama Masterclass, que está en el canal. A ver si puedo acceder a él y os pongo aquí el enlace. Un momentín, a ver, un segundo. A ver si puedo yo desde aquí acceder a este vídeo y os puedo colocar el enlace de este masterclass para las personas que estén interesadas, pues que puedan verlo. Y aquí está, a ver, tará, tará, ajá, no, aquí no, esta. Y ahora, a ver, aquí, ahí, sí. Bueno, ahí os he puesto el enlace para después, si queréis acceder al taller, al vídeo que hemos hecho informativo sobre el taller. Vamos a ir haciendo todavía, vamos a hacer otros dos más que vamos a ir subiendo al canal para las personas que estéis interesadas, que podáis ver información al respecto del taller. Bueno, si queréis podéis ir ya dejando vuestras preguntas si tenéis cualquier duda sobre este tema. Ya sabéis que hoy vamos a hablar sobre el hundimiento del narcisista. Me refiero a hundimiento del narcisista, a qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, es la víctima la que descarta al narcisista, o el narcisista, por ejemplo, pierde un trabajo importante, o sea, recibe un golpe que le afecta de tal forma que le provoca un cierto hundimiento, una cierta desmoralización al narcisista. Es un tema de verdad muy interesante porque vamos a conocer cómo funciona de verdad la personalidad narcisista, cómo son esas reacciones violentas que se producen, lo que se llama el colapso narcisista, ¿no? Siempre hablamos de que el narcisista es una persona con un nivel muy bajo de autoestima, es una persona que no tiene una estructura personal fuerte, sino que todo es apariencia, todo es una imagen que proyecta sobre los demás, que la utiliza para beneficiarse, para humillar, para desvalorizar, pero que en el fondo su propia estructura no es una estructura fuerte para resistir dificultades grandes. Y hoy, en el tema de hoy, lo vamos a hablar en concreto. Bueno, vamos a ir saludando porque hay ya bastantes comentarios. Eh, Raúl López, hola a todos. Mirta Palomeque, buenas noches, don Antonio, desde Argentina. Ayer, al parecer, habéis tenido elecciones en Argentina. Bueno, espero que... He estado leyendo un poco que es un proceso electoral bastante grande que se va a culminar entre octubre y noviembre, ¿no? En octubre hay una especie de primarias, por lo que he leído, y en noviembre un balotaje en caso de que haya ya dos candidatos definidos, ¿no? Es interesante saber qué resultado va a tener Argentina en estas elecciones, ¿no? Porque son unas elecciones que parece como que está cambiando el rumbo de la Argentina. Vanessa Morán Reyes, hola don Antonio, desde Chile, saludos, hola Vanessa. Momba, buenos días don Antonio. Alicia Collins Heredia, ¿cuánto tiempo? Buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirta Palomeque, se escucha perfecto don Antonio, muchas gracias. Momba, perfecto. Guarnera se escucha muy bien. Evelyn Moreno desde Chile, un agrado escucharle, muchas gracias, a mí también que tú estés aquí. Ani Rodríguez, buenas noches doctor. Bueno, ahí os dejo el enlace para este vídeo sobre el taller.
Ya sabéis que las personas que estén interesadas en este taller de autoestima, que es la segunda edición, la primera edición la han hecho varias decenas de personas y la verdad es que el resultado ha sido sorprendente. Todavía tengo por aquí un comentario que os voy a leer hoy de una persona que la verdad me ha dejado totalmente maravillado, ¿no? Del comentario que me ha enviado. Bueno, yo he pedido a las personas que me envíen comentarios sobre cómo han encontrado el taller. Afortunadamente, de momento, todas las personas que lo han mandado ha sido increíble, ha sido muy favorable, ha sido una cosa maravillosa, la verdad. Pero bueno, después os lo voy a leer. Noelia Chinelli, no, Liliana Sánchez, hola, buenos días. Noelia Chinelli, buenas noches, Vicente. Suri, buenos días desde Galicia. Hola, Suri, ¿qué tal? Raúl López, gracias. Momba, don Antonio, cuando lo veo no siento nada, no le hablo, no le miro, no existe, pero no puedo sacarlo de mi cabeza. Creo que buscar información sobre todo esto no hace bien. Bueno, yo creo que sí hace bien. Todo lo que es información, que sea conocimiento, sí te hace bien. Lo que pasa es que quizá hay aspectos, por ejemplo, en este caso yo creo que tienes algún tipo de dependencia emocional que no eres capaz de superar, ¿no? Cuando se termina una relación no solamente es aplicar el contacto cero, sino que, por ejemplo, hay que realizar un duelo, hay que dar por finalizadas esas relaciones, hay que cerrar esas heridas. Tenemos varios vídeos al respecto. De todas formas, yo te recomendaría el libro Cómo se lo explico al corazón. Este es el libro, mi libro, que trata sobre ese tema, cómo reiniciar la vida después de un narcisista. Aquí explicamos sobre las técnicas de control mental, hablamos sobre cómo se debe hacer el duelo que hay que hacer posterior a la finalización. Es sobre todo eso sobre lo que tienes que trabajar. Ahora, respecto a si es bueno tener información, hombre, estar dando vueltas constantemente a la idea del narcisista cuando te acabas de alejar de un narcisista puede que en algún momento te lo traiga a la memoria, ¿no? Puede ser. Pero lo que sí no cabe duda es que si no buscas información no vas a encontrar las armas para poder superar esa dependencia emocional que tienes, ¿no? Noelia Chinelli, ¿en cuánto tiempo se le va la adicción al narcisista una vez que lo dejamos y cuánto tiempo dura la abstinencia? Bueno, el tiempo que dura depende de cada persona y depende de la proactividad que uno ponga en tratar de combatir todo eso. Si es una persona que rápidamente reinicia su nueva vida, busca nuevos amigos, busca nuevas actividades. Cuantas más actividades tú hagas, cuantas más cosas te metas, cuantas más preocupaciones nuevas tengas, eso va a hacer que el recuerdo que le queda al narcisista cada vez va siendo menor. La mente humana tiene muy poca capacidad de atención en realidad. Cuando tú le metes mucha información, cuando tú le metes mucha preocupación de otros asuntos, olvida lo que tiene las preocupaciones. Por eso dicen que a veces la mejor forma de poder olvidar a alguien pues es distraerse con otras actividades, con otras cosas, cuando conoces a otra persona, cuando entras en un nuevo grupo, realizas actividades nuevas que requieren mucha concentración, eso ayuda mucho. Ahora, si es una persona que se queda en la casa y constantemente está dando vueltas a lo mismo, recordando, echando de menos, cada vez que ve cualquier cosa empieza a añorar a esa persona, visita los lugares que visitaba con esa persona, realmente ese individuo o esa señora se está haciendo daño a sí mismo porque está constantemente como hurgando en la herida. Entonces, claro, hay diferentes actitudes que explican diferentes formas de solventar este asunto. Ya digo que todo esto lo explico aquí en este libro, cómo se lo explico al corazón, en donde indico en detalle cómo hay que hacer para salir de estas situaciones. Siempre decimos que después del narcisista, sea el fin que sea, suele ocurrir ese periodo de incertidumbre, de dolor, de sufrimiento, de no saber para dónde ir. Eso es normal. Pero cómo se supere depende un poco de cada uno, de lo que cada uno ponga de su parte, de si tiene la colaboración o no, de amigos, de personas, si tiene un círculo social fuerte con el que integrarse nuevamente, si tiene que partir de cero. También las experiencias previas que se tengan, la fortaleza que uno tenga. Me pregunta aquí Esther Melo que cómo consigue los libros. Bueno, están a la venta en todo el mundo a través de la plataforma Amazon. Yo creo que Amazon llega hoy día a todos los países de América Latina. Yo creo que no hay ningún problema. Simplemente hay que entrar en el buscador de Amazon y escribir arriba en el buscador Antonio de Vicente.
por las cuestiones estas de la publicidad de Amazon, a pesar de que pones Antonio de Vicente, no siempre aparecen en primer lugar mis libros, sino que aparecen a lo mejor otros 20 o 30 libros delante, pero son libros porque sus autores han pagado dinero para estar ahí en los primeros puestos. Entonces hay que buscar un poquitín hacia abajo y van apareciendo todos los libros. Así que ahí están todos. Besaida Rosario, buenas noches, Antonio. Detective 70. A ver, que me acaba de entrar de aquí. Detective 70, cuando la necesita se hunde, se pone peor la cosa. Se pone peor, me consta. Bueno, precisamente sobre eso vamos a hablar, pero estás bastante acertado, la verdad. María Angelina Bedoya García, buenas noches desde Supia, Caldas, Colombia. Don Antonio, bendiciones, muchas gracias. Ajá, ahí. Sí. Besaida Rosario, ¿cómo es el narcisista con la muerte de sus padres? Bueno, ahí depende un poco de qué tipo de relación tenga con los padres, ¿no? Sí, aunque bueno, en realidad el narcisista solo se ama a sí mismo, con lo cual lo normal, la reacción normal de los narcisistas en el caso de fallecimientos es quizá mantener cierta empatía instrumental, manifestar cierta pero que se nota que es todo un poco artificial, pero no lo sufren tremendamente, porque ya digo, el narcisista en realidad por su propia diseño de personalidad es alguien que es muy egoísta, que solo piensa en sí mismo, que solo se preocupa de sus necesidades, con lo cual incluso el hecho de que fallezca un padre o una madre, la verdad es que lo deja bastante frío, excepto esa empatía instrumental que manifiesta esa especie de sufrimiento que muestra a los demás, pero que suele ser artificial. Siempre decimos que el narcisista es un gran actor, con lo cual puede representar cualquier papel con facilidad, pero sobre todo si uno se fija en el detalle se da cuenta de que realmente es una interpretación y que realmente es frío, ¿no? Que no existe detrás ese verdadero sentimiento. Alicia Collins, ¿cómo es el narcisista en su vejez? Bueno, eso lo hemos tratado en profundidad. Es un tema bastante grande. Si queréis, lo podemos volver a tratar de nuevo, cómo es la vejez del narcisista. Bueno, sí, casi prefiero, si queréis, el jueves. El miércoles podemos hablar sobre la vejez del narcisista. Flavia Viana, hoy fueron las elecciones, señor Antonio. Sí, bueno, yo lo digo ayer porque en España ya estamos a día 14, entonces para nosotros, yo lo he visto ahora en las noticias cuando me he levantado, cuando me levanto por las mañanas he hecho un vistazo rápido. Sabéis que yo no suelo leer mucho las noticias, pero sí en ese sentido soy selectivo y voy viendo un poco los titulares y cuando veo alguna noticia, por ejemplo, el caso de Argentina me interesa porque todo este tipo de noticias sobre Latinoamérica me interesan mucho y las leo. Evito aquellas noticias que, por supuesto, me provocan malestar, hacen que mi estado de ánimo decaiga, pero bueno, estos casos sí de verdad me interesan y suelo leerlo. Cuando a veces digo que no sigo mucho las noticias, no quiero dar la impresión de que soy una persona absolutamente alejada de la realidad, porque no es así. O sea, sigo la realidad, pero solo aquella realidad que a mí me interesa y que no me perjudica. Lo que ocurre es que hace años ya que me di cuenta que, bueno, yo creo que desde el COVID aproximadamente me di cuenta de que esa reiteración de noticias que tienen los canales de televisión, de desgracias, de sucesos, bueno, ya os digo que fue con el COVID, con todos estos días informaciones sobre los muertos, informaciones, me di cuenta que afectaban a mi estado de ánimo, con lo cual prefiero no ver ese tipo de noticias y me encuentro bastante mejor, ¿no? Es un consejo que le recomiendo a cualquier persona a la que le afecten todas estas noticias de catástrofes humanas, de crímenes, hace poco hubo un crimen en México de un colombiano que fue asesinado, no, en México no, perdón, en Tailandia, que fue asesinado de México, no tiene nada que ver con México. Fue en Tailandia, el que falleció fue un colombiano y el que lo mató fue un español.
Entonces, bueno, aquí las cadenas de televisión están constantemente repitiendo una y otra vez todos los detalles macabros de ese suceso y bueno, yo he tratado de evitar en lo posible toda esta marabunta de noticias, ¿no? Todas estas cosas me parecen absolutamente desagradables y desmotivadoras para la persona. Alicia Collins Heredia, somos la misma persona. Alicia Collins y Alicia Collins Heredia somos la misma persona. Ah, muy bien, gracias, gracias. Eh, Liliana Trillos, bueno, Rodrigo Souza, buenas noches, doctor. Una pregunta: ¿cómo lidiar con la sensación de que el narcisista encubierto puede volver para vengarse tras ser descartado y expuesto? Gracias. Bueno, yo creo que lo primero hay que alejarse del narcisista en lo posible y después tratar de olvidarlo. O sea, si es que se presenta y se quiere vengar, pues bueno, ya haremos frente a ese problema cuando ocurra. Pero la sensación esta de que puede volver, de que puede ocurrir, eso provoca ansiedad y por eso es una sensación, es algo que puede ocurrir en el futuro, pero igual que puede haber un terremoto, igual que puede... Entonces lo mejor es olvidarse, por supuesto, tomar las medidas de precaución si lo consideramos necesario que correspondan, pero después centrarse en otro tema. O sea, del narcisista siempre hemos de tratar de olvidarnos. Es lo mismo que hablábamos del caso anterior en que comentábamos de una persona que no consigue olvidar al narcisista, que siempre lo tiene, le está dando vueltas a la cabeza. Ahí yo recomendaría que posiblemente dediquemos un libro próximamente al tema del control mental, que yo considero que es fundamental en el control de las emociones, en manejar todas estas situaciones. Así que será un tema del que vamos a hablar pronto porque es muy, muy importante, que son todas las técnicas de control mental para poder dirigir nuestros pensamientos, tener un cierto manejo sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos. Liliana Trillos, Jacome, buenas noches. Estoy en proceso legal por tema de mis hijos. El padre narcisista me hace quedar mal con mi hijo mayor de 12 años. Es mentiroso, cruel, infiel, cínico. No reconoce lo que hace. Bueno, eso es típico del narcisista. En este caso, yo siempre recomiendo lo mismo. Hay que tratar de mantener la mayor frialdad posible, la mayor calma posible. Con los hijos simplemente brindarles el amor, pero el amor no quiere decir agasajarlos, permitirles todo, ser tolerantes. No, 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 no. Educarlos con cariño, pero con rectitud. Que el niño siempre perciba que tiene a una madre. Tú no eres ni su amiga, ni su colega, ni su compañera, de tus hijos me refiero, sino que eres su madre. Hay que tratarlos con respeto, pero haciendo que cumplan con sus obligaciones y que se den cuenta de que tú estás haciendo el papel de madre y nada más. Y dejarlos que vayan creciendo y que se vayan dando cuenta de la realidad de las cosas, del el diferente estilo de educación que le da cada uno de ellos, y el hijo a lo largo del tiempo se irá dando cuenta de quién es importante para él. Sobre todo eso, hay que darle cariño, hay que darle respeto, pero también educarlo bien como hijo. Eso es lo fundamental. Y dejar que todo lo demás, que no podemos hacer nada, porque tú no puedes entrar en una guerra contra el narcisista, ni puedes intentar desacreditarlo, porque al final se va a volver contra ti. Si tú tratas de explicarle a tu hijo lo que está ocurriendo, diciéndole que su padre es un mentiroso, que es cruel, que es todo esto, tu hijo va a pensar que lo estás haciendo por venganza, con lo cual al final se va a volver contra ti, y aparte que lo va a utilizar todo eso el narcisista para manipularlo y para decirle que realmente su enemigo eres tú y no él. Así que lo mejor es simplemente darle cariño, darle amor, respeto, educación correcta y nada más, y esperar que él por sí mismo se dé cuenta de cuál es la realidad, ¿no? Vanessa Morán Reyes, yo llevo un mes que ya lo descarté y hoy me envió un WhatsApp. Hay que cortar, hay que bloquearlo de WhatsApp, hay que, ya digo, aplicar el contacto cero. Bueno, aquí tenemos nuestro libro, El contacto cero, aquí lo explicamos en detalle. Ya sabéis que tenemos 6 libros ahora mismo que los podéis comprar en Amazon. En contacto cero lo indicamos claramente, hay que cortar todas las líneas, a no ser que tengáis hijos de por medio, que entonces hay que mantener un cierto contacto, pero solo con ese motivo, con el motivo de los hijos. En lo demás hay que bloquearlo de WhatsApp, hay que incluso anularlo, no recibir contactos de él, y para evitar eso, que te empiece a mandar mensajes, porque
Si tú lo has descartado a él y él te empieza a mandar mensajes, seguramente va a empezar a buscar la manera de aproximarte a ti, de decirte que todo ha cambiado, que se ha arrepentido, que es otra persona, que, bueno, el cuento de siempre, las mentiras de siempre para tratar de llegar a ti y de entrar de nuevo en tu vida. Eh, María, hola, saludos desde Texas. Vivir con un narcisista es como estar en un laberinto plagado de trampas mortales y su ego disfruta cada vez que caes en una de ellas. Efectivamente, Flavia Viana, ¿cómo es el ghosting del narcisista? Bueno, estos son preguntas que requieren un tema completo, ¿no? El ghosting es el falsear la realidad, el hacer que tú sientas que lo que estás viviendo que no es real. Te hacen ver cosas, o sea, o tú te hacen dudar de tus propias percepciones. Eso es el ghosting. Lo que pasa es que, bueno, requeriría un tema, un día dedicado precisamente a ese tema, explicar realmente el ghosting. Es una técnica manipulatoria que lo que se trata es... ah, no, perdón. Estaba yo pensando en luz de gas. El ghosting es, perdón, ya con todos estos términos ingleses de... El ghosting es cuando simplemente la persona desaparece, ¿no? El ghosting hay varios tipos de ghosting. Hay el ghosting que se da en las primeras relaciones cuando simplemente desaparece y no vuelve a aparecer, pero en el caso de los narcisistas suele ser simplemente que aparecen y desaparecen sin dar ningún tipo de explicación, simplemente con el afán de crear incertidumbre, de crear dudas en la persona, de hacer sentir culpable a la persona y todo este proceso, ¿no? Pero bueno, también, ya digo, son técnicas de manipulación que tenemos que explicar a fondo, en dedicar, por ejemplo, un tema de un día a explicar a fondo. Noelia Chinelli, es normal extrañar al narcisista, se debe llorar, hacer duelo como la pérdida de una persona para sanar. Sí, es normal que se le extrañe porque hay que entender que uno ha compartido muchas cosas. Si la relación ha sido normal y se ha producido, o sea, normal, dentro de lo que se entiende una normal en una relación con un narcisista, pero se ha producido todas esas fases de la dinámica narcisista, se ha producido un enamoramiento, la persona ha estado enamorada del narcisista, se ha producido una cierta dependencia emocional y todo eso hace que cuando se rompe con el narcisista lo normal sea que la persona sufra, que la persona eche de menos al narcisista a pesar de que le hacía daño. Precisamente de eso se trata la dependencia, de que no somos capaces de romper con alguien que sabemos que nos hace daño. Si pudiéramos romper perfectamente significaría que no tenemos dependencia emocional y en casi todas las relaciones con narcisistas sí se da. Lo que ocurre a veces es que a lo largo de la relación narcisista se sufre tanto que hay veces que esa dependencia emocional se termina, que llega un momento en que la persona que se mantiene en la relación, a veces por cuestiones económicas, por cuestiones de que no consigue otro trabajo, de motivos de este tipo, no se puede alejar, pero sí que en ese tiempo se va extinguiendo esta dependencia emocional, de forma que cuando la relación termina, la persona se aleja rápidamente con una felicidad enorme, es como rehacer de nuevo su vida automáticamente, pero eso ocurre porque esa dependencia emocional se ha ido extinguiendo en la propia relación. No suele ser así, sino que esta dependencia emocional es lo que hace que la persona se mantenga dentro de la relación y cuando se termina queda esa dependencia emocional, que es lo que hay que combatir, que es lo que hay que superar. Pero que es absolutamente normal y por eso decimos que hay que hacer ese proceso de duelo para tratar de cerrar esa dependencia emocional. Tenemos también un libro, La dependencia emocional, en la que hemos tratado todo este asunto, explicamos en detalle cómo es la dependencia emocional, cómo se supera, qué pasos hay que dar. Así que aquí tenéis este libro, ya sabéis que en Amazon los podéis encontrar todos. A ver por qué se me... Ah, bueno, Algerrix dice, hola, gracias, bueno, alegría desde Filipinas, Liliana Sánchez, bueno, en Filipinas es la primera persona en el canal que se conecta, o al menos que escribe en el chat, que escribe desde Filipinas, muy bienvenido, nos alegramos mucho de tener personas en todos los rincones del mundo. Liliana Sánchez, buenas noches desde Argentina. Dios quiera que cambie nuestro país y el narcisista se hunde. ¿El narcisista se hunde en algún momento? Bueno, hoy vamos a tratar precisamente de ese tema, de cuando se produce el hundimiento del narcisista por algunas circunstancias, ¿no? Y vamos a explicar qué circunstancias son las que provocan ese hundimiento.
María dice, su hundimiento comienza cuando sabe que ya no tiene acceso a tu energía y si te explotaba económicamente, cuando te alejas y te llevas tu dinero, eso devasta su ego, efectivamente, pero bueno, vamos a hablar después más adelante. Mayra Valenzuela, démosle like, muchas gracias. Noelia Chinelli, ¿cómo consigo sus libros, doctor? Estoy en Argentina. Bueno, ya hemos dicho, a través de Amazon, escribiendo arriba en el buscador Antonio de Vicente. Ya está a la venta en México, sí, está en todo Latinoamérica. Alicia Conis, faltan likes. Carmen Gil, bendiciones, gracias. Laura Jorritma, buenos días, doctor, saludos desde Holanda. Hola, Laura. Ana Pichardo, don Antonio, estaba viendo un documental de Asturias y me encanta ese pueblo. Bueno, Asturias es una región, yo vivo en Asturias, en Gijón, que es el norte de España. Es una ciudad muy bonita, con costa y tenemos un clima maravilloso. La verdad es que es el verdadero paraíso terrenal. Eh, Esther Melo Torruella, hola, ¿qué tal? Todo acting, no sienten amor. Esther Melo Torruela, lágrimas de cocodrilo. Andrés BL, hola, ¿qué tal? Esther Melo Torruela, sí. Jenny Vidal, buenos días, señor Antonio, Dios lo bendiga, muy buen comienzo de semana, muchas gracias, Jenny. Momba, don Antonio, yo veo televisión desde la pandemia también. Carmen Gil, felicidades, excelente, bendiciones. Entiendo, yo no veo la televisión. Vanessa Morán Reyes, el narcisista puede tener un amante hombre, bisexual, narcisista, lo pillé viendo películas teniendo sexo con transexuales. Sí, bueno, he dicho siempre que el narcisista puede tener cualquier tipo de orientación sexual, puede tener cualquier otro tipo de trastorno, aunque bueno, esto en realidad no es un trastorno, sino son preferencias sexuales y puede tener cualquier tipo de preferencia sexual. Siempre hemos dicho que el narcisista en realidad es muy proclive al sexo porque es un campo en donde la dominación o el control de la otra persona se puede ejercer fácilmente, ¿no? Mock dice, hola, saludos desde Londres, hola, ¿qué tal? Dulce Pat, sí, portavoz, por favor, libros de control mental y manejo de emociones, por favor, muchas gracias. Por favor y por favor. Bueno, vamos a tratar de que, bueno, en realidad son libros que ya están escritos, que lo que tenemos que hacer es publicarlos. Uno de los libros trata sobre este tema, sobre el control mental. Hemos escrito también varios artículos en el canal, hay varios vídeos, lo hemos tratado aquí también sobre control mental. Es realmente muy útil, aunque cuando uno lo lee puede parecer que son ejemplos muy sencillos, como lo que es la focalización, como lo que es las técnicas de respiración, como lo que son las técnicas de meditación, los mantras. Todo este tipo de técnicas a veces parecen como muy sencillas, que realmente no son efectivas, y yo os puedo garantizar que sí son efectivas. Yo las pongo en práctica a diario, muchos de mis clientes las ponen en práctica a diario y realmente funcionan. O sea, os digo que cambian la vida de las personas, que si una persona se rige por el control de su mente gracias a todo este tipo de técnicas, su vida cambia y es una persona que es capaz de afrontar unos retos que si no, sin esas técnicas sería incapaz. Así que yo considero que son realmente importantes. Mariel Rey, saludos desde Los Cabos, México. Muchas gracias, doctor. Sus consejos en los lives salvó mi vida. Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias, Mariel. Ellen 89, buenas noches, doctor. Saludos desde Los Ángeles, California. Hola, Helen. Lorda Pou, hola Lorda, ¿qué tal? Buenos días, feliz semana, igualmente, que tengas una semana muy provechosa, muy buena. Joy Delgado, doctor, buenas noches, aquí presente, saludos. Bueno, voy a hacer una interrupción antes de empezar con el tema, porque había quedado en leer un comentario de una persona que había hecho el taller. A ver, vamos a ver dónde lo tengo. A ver. Aquí está. Bueno, me dice
Hola, señor Antonio, quiero decirle que este taller, bueno, voy a ir leyendo, es un correo que me envía, porque en el taller mantenemos una comunicación con todas las personas que participan a través del correo, las personas pueden ir consultando todas las dudas que le van surgiendo a lo largo del taller y yo les voy respondiendo. Bueno, en este caso es una persona a la que yo le he pedido que emita la opinión que tenga sobre el taller, se lo he pedido a todos los participantes para conocer realmente. A mí me ayuda mucho saber la opinión de las personas que han realizado el taller. Entonces esta persona me dice lo siguiente: hola señor Antonio, quiero decirle que este taller me está ayudando muchísimo. Eh, es que quiero saltar una serie de informaciones personales que quiero contarle que estoy muy contenta y fascinada con la práctica de decir que no, de la asertividad. Es algo que no podía hacer desde que me acuerdo y tiene que ver con todo lo que usted menciona, la cultura, las normas sociales, mi baja autoestima, bueno, todo junto, pero lo poquito que he avanzado es mucho, mucho para mí y ahora espero que llegue el siguiente vídeo para escuchar sus propuestas y este que acabo de escuchar con las técnicas de control mental precisamente ha hecho el módulo de técnicas de control mental. eh, Está súper bueno, voy a absorberlo lo que más pueda. Alguna ya la conocía, como la pranayama, los mantras y algún otro, pero la forma en la que usted lo expone me hace sentir más clara, me sirve para entender mejor lo que ya practicaba y muchas otras técnicas que propone. A ver. Bueno, en realidad la persona me manifiesta que el taller la está ayudando a, a superar la situación, a superarse a sí misma y que realmente le está viniendo muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de que hemos traído para hoy, que trata cuando el narcisista se hunde, el hundimiento del narcisista. Como siempre comentamos, el narcisista es una estructura hueca, es una estructura vacía, que no tiene cohesión, que no tiene congruencia, es una persona que lo que en realidad le preocupa, bueno, siempre explicamos que el origen del narcisismo surge fundamentalmente de niños. Esto no es una teoría de mi parte, sino que esto se ha investigado mucho en la Universidad de Ámsterdam, han tratado mucho el tema de... Había dos corrientes. Había una corriente psicoanalista que decía que el narcisismo surgía de niños maltratados, de niños con carencias afectivas, y había otra corriente que era la cognitivo-conductual que decía que no, que en realidad era todo lo contrario, que el narcisismo surgía de niños que eran excesivamente cuidados, que eran niños excesivamente protegidos, a los que no se les permitía frustrarse, a los que no se les que se les protegía en todo, que se les premiaba inmerecidamente, que se les aplicaba unas reglas. Bueno, el típico niño mimado al que todo se le consiente, todo se le permite y el niño rápidamente aprende cómo manipular a su entorno, a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares, a sus abuelos, para conseguir todo aquello que quiere y va desarrollando esas habilidades a lo largo de la infancia y de la juventud. Había estas dos corrientes, entonces la Universidad de Ámsterdam se dedicó a estudiar realmente cuál de las dos era la verdadera, según sus estudios, según sus conclusiones de varios años de estudios, ya digo, llegaron a la conclusión de que cuando ocurre una carencia emocional, cuando ocurre una situación difícil para el niño, lo que ocurre, el trastorno que sufren esos niños suele ser la sociopatía, y cuando lo que ocurre es un exceso de cuidados por el niño, cuando existe un exceso de protección, lo que suele ocurrir, el trastorno al que suele dar lugar es el narcisismo. Bueno, partiendo de ahí, esto era para explicar que realmente el niño está sobreprotegido, que no se le deja enfrentarse a las dificultades, que no se le deja construir su personalidad, porque realmente cuando el niño se enfrenta a las dificultades, cuando el niño aprende a luchar por las cosas, cuando tiene que conseguir todo con su esfuerzo,
cuando tiene que respetar las reglas, eso lo que hace es conformar una personalidad sólida, firme y fuerte, y también una autoestima fuerte. Cuando a un niño se le consiente todo, no tiene que realizar ningún esfuerzo, sino que todo lo consigue por manipulación, lo consigue por engañando, mintiendo, falseando todo, realmente su personalidad no se desarrolla, su personalidad es como un cascarón hueco en donde en su interior no hay nada, no hay autoestima, no hay rigor, no hay disciplina, no hay fortaleza, no hay ninguna de las virtudes que tiene que tener cualquier personalidad para ser una personalidad fuerte. El narcisista se va desarrollando a lo largo de la vida, desde la infancia, la adolescencia, la juventud, utilizando siempre ese tipo de técnicas de manipulación, con lo que cuando llega a la vida adulta realmente estamos hablando de una persona que en el fondo es profundamente manipuladora, es una persona que no sabe enfrentarse a las dificultades como no sea engañando, mintiendo, aprovechándose de los demás, aprovechando los recursos económicos de otra persona, aprende a dar muy buena imagen ante los demás, pero todo es imagen. Cuando se vuelve y cuando necesita realmente sentirse bien, solo lo consigue humillando y vejando a otras personas, de forma que lo que tenemos es un cascarón vacío que realmente no tiene consistencia. Precisamente explico todo esto porque todo esto justifica que cuando esa persona se encuentra realmente en dificultades, cuando esta persona, por ejemplo, alguien la descarta y sufre un golpe afectivo fuerte, un golpe en donde se siente inseguro, por ejemplo, cuando tiene un trabajo importante y lo pierde, por ejemplo, cuando sufre algún problema físico que lo incapacita para determinadas cosas, cuando es desacreditado en público por alguna de las cosas que cometió, pero desacreditado en el sentido de que la mayoría de la gente deje de confiar en él, en esos momentos es cuando se produce eso que se llama el colapso narcisista, que es el hundimiento del narcisista. Como es una persona que no ha desarrollado su personalidad, que no ha desarrollado su fortaleza, que no ha desarrollado esa capacidad, esa resiliencia para enfrentarse a las dificultades, pues cuando de verdad estalla todo esto, cuando ya no puede manipular, cuando ya no puede hacer nada, realmente se produce ese colapso de la persona, de la personalidad. Algunas causas, por ejemplo, como estoy comentando, que pueden provocar este colapso del narcisista, este hundimiento, este desaparecer del narcisista, pues pueden ser desde el abandono de una pareja con la que él se había vinculado mucho, en el sentido de que dependía mucho de esa persona, porque si te das cuenta, aunque el narcisista trata de hacer ver que eres tú quien depende del narcisista, en muchas ocasiones ocurre lo contrario, que el narcisista, como es un aprovechado, como es una persona que trata de sacar beneficio de todo, a veces es él el que se hace muy dependiente de otras personas, aunque nos quiera hacer creer lo contrario, ¿no? También el ser despedido de un trabajo que le da importancia, que le da prestigio, que representa una imagen para todos los demás. Imaginaros, por ejemplo, un pastor de una iglesia que es despedido, un directivo de una empresa que es despedido. El narcisista no tiene las capacidades para enfrentarse a situaciones de ese tipo que le llegan de repente y que él no tiene esa resiliencia, ese coraje para salir de esas situaciones tan difíciles que a veces se nos presentan a las personas a lo largo de la vida. El quedar en evidencia pública o en ridículo, porque a veces también el narcisista comete delitos, a veces comete faltas que hace que o a veces se descubre manipulaciones, trampas que ha provocado y se descubren públicamente, con lo cual pierde todo su prestigio de repente. Eso conlleva a que pierda su estatus ante familia, ante amigos, ante la sociedad en general. Cualquier cosa de este tipo puede hundirlo o puede destrozarlo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se produce ese colapso? Pueden producirse diferentes reacciones. Por ejemplo, una de las reacciones es la ira narcisista, que desate toda su ira tratando de culpar a todo el mundo, tratando de culpar a otras personas. Muchas veces trata de vengarse sobre esas personas que son las que han provocado su desprestigio, o las que lo han despedido, o la pareja que lo ha abandonado. Bueno, lo de la pareja que lo ha abandonado es una cosa clásica, típica, y vienen pues desde simples insultos, desacreditaciones, hasta incluso amenazas mortales.
Esto es algo con lo que estamos tratando cada día en nuestro trabajo sobre personas que incluso llegan a recibir amenazas de muerte, ¿no? Ya amenazas de desacreditar, de insultar, de tratar de romper la imagen de una persona en las redes sociales. Eso es algo muy habitual en el caso de los narcisistas sobre aquellas personas que los han abandonado, que los han descartado, porque el narcisista siempre en su mente tiene que es él quien descarta a los demás, que es él quien rompe las relaciones, que es él quien dice cuándo se terminan las cosas, y no está preparado para que una persona lo descarte a él, no está preparado para que sea otro el que lo abandone a él y que él se quede ahí en el aire sin nada, desprestigiado ante los demás. Con lo cual ahí reacciona con todo tipo de conductas hostiles, de rabia, de venganza, de tratar de desacreditar a la otra persona. El narcisista, como decimos, es una persona que tiene muy poca capacidad para enfrentar esta situación, pero aparte que es una persona que tiene mucha tendencia a la depresión. La depresión es algo que en muchas ocasiones puede afectar al narcisista, porque decimos que no tiene una personalidad sólida, no tiene una autoestima fuerte. Yo siempre insisto que la columna vertebral de una persona es la autoestima. La autoestima es lo que te protege de las amenazas de otras personas, es lo que te protege de aquellos que quieren vulnerar tus límites, pero no solo eso. La autoestima también te hace resistir esas situaciones que se presentan en la vida en tantas ocasiones, situaciones difíciles en las que te hundes, en las que te llegan golpes de todos los lados, en las que atraviesas momentos de un dolor emocional tremendo cuando pierdes algún familiar, cuando en tu vida se da una situación, una crisis económica, personal, una crisis social, cualquier tipo de situación. El tener una autoestima fuerte significa tener autoconfianza, tener seguridad en uno mismo, saber que uno es capaz de afrontar cualquier dificultad, que uno va a salir adelante, y a veces, aunque no veas la salida, tú sabes que la vas a encontrar, sabes que estás atravesando un momento que es algo temporal y sabes que te vas a recuperar. Eso es lo que da la fuerte autoestima, eso es lo que da tener confianza en uno mismo, eso es lo que da la autoseguridad, eso es lo que da el tener una confianza en las cualidades y en las capacidades que uno tiene. Por eso consideramos que es tan importante la autoestima. En el caso del narcisista siempre decimos que el narcisista no tiene autoestima, con lo cual no tiene ninguna de esas fortalezas y es muy proclive al hundimiento, es muy proclive al dejarse caer cuando, bueno, dejarse caer, no tiene fuerza para resistir en estas situaciones tan difíciles, y por eso también hemos hablado en tantas ocasiones sobre la depresión del narcisista. Antes nos preguntaban sobre la vejez. En la vejez también se dan, es algo muy parecido a esto que estamos contando aquí. En la vejez también se produce un cierto hundimiento del narcisista, porque en este caso es porque poco a poco va perdiendo esas capacidades que tiene para hacer frente a las situaciones que se le van presentando. Solo en esos casos, cuando ha sido previsor y tiene una buena situación económica, puede a través del dinero conseguir ese apoyo social, o puede conseguir ese apoyo relativamente afectivo, o conseguir mantener a algunas personas a su lado, pero de todas formas también se va produciendo un hundimiento progresivo del narcisista cuando llegan a esos años. Y bueno, más o menos esto era el tema que teníamos para hoy, explicar un poco cómo es la estructura de personalidad del narcisista, por qué se provoca este hundimiento, por qué las personas que tienen una autoestima fuerte no se hunden, o si se hunden rápidamente se recuperan porque tienen esa capacidad, esa confianza en sí mismo. Aprovecho también la circunstancia para recordaros que vamos a empezar el día 1 de septiembre un taller sobre autoestima. Yo considero que la autoestima es lo más importante que puede tener la persona. En el 95% de los trastornos psicológicos está presente la falta de autoestima. Es algo que va unido a muchas dificultades que atraviesan las personas. Cuando la autoestima está presente, todas estas dificultades emocionales se hacen mucho más llevaderas. Todo, por supuesto, el hecho de que tengas autoestima no te va a librar de tener problemas, no te va a librar de tener dificultades, de tener crisis. La diferencia es que cuando tienes autoestima, todo esto lo superas con bastante facilidad. Por eso es tan importante el desarrollo de la autoestima.
Vamos a empezar un taller, la segunda edición del taller, ya varias decenas de personas lo han realizado. Vamos a empezar el día 1 de septiembre. Las personas que estén interesadas en este taller pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. Estamos subiendo al canal y mandando personalmente una serie de vídeos en donde explicamos en concreto, en detalle, cómo es este taller para que las personas que estén interesadas tengan la información adecuada. Bueno, vamos a pasar ya al chat para terminar de responder a las preguntas. La verdad, muchísimas personas hoy que están siguiendo el directo y también muchísimas preguntas que hay. Nos quedan 13 minutos. Bueno, vamos a ver. Bueno, estábamos aquí Joy Delgado, buenas noches, aquí presentes, saludos desde Perú, Cintia G, hola, soy de Chile, hola Cintia, encantado de tener chilenos, ya sabéis que yo estoy muy unido personalmente con Chile, mi mujer es chilena, mis hijos nacieron en Chile, Helen89, cuando un familiar del narcisista, no, Flavia Viana, una persona tóxica también hay que aplicar el contacto cero, es igual de peligroso que un narcisista. Bueno, las personas tóxicas en principio nos arruinan la vida, con lo cual hay que alejarse de ellas. El contacto cero es perfecto, Flavia, para aplicárselo a cualquier persona tóxica que se presente, cualquier persona de la que nos querramos alejar, ¿no? Pero bueno, todas las personas tóxicas hay que sacarlas de la vida, de nuestra vida, porque realmente toxifican nuestra vida, arruinan nuestra vida, con lo cual cualquier persona tóxica de cualquier tipo hay que alejarse de él rápidamente. Helen89, cuando un familiar del narcisista muere, no se le ve ningún sentimiento ni se le ve que llora. Bueno, a veces hacen el paripé, ¿no? A veces hacen esa empatía instrumental, utilizan esa empatía oscura para dar la impresión de que son personas que sienten, que son personas que sufren. Eso es algo que utilizan con mucha frecuencia, sobre todo cuando ven sufrimiento alrededor, pues quieren empatizar con las personas que sufren y lo suelen hacer. Muy cierto, Helen89 dice: Detective Gaby, saludos, don Antonio desde Monterrey, México. Esther Melo Torruella, y si ni se ocupa de los hijos, el descarto regresa. No entiendo la pregunta. Yo comentaba que realmente no, el narcisista no se preocupa realmente de los hijos, pero no entiendo lo del descarto regresa. Vanessa Morán Reyes, podría haber sido abusado sexualmente por la mamá de esta narcisista. La relación de ellos es de saludos en los labios y ella se pone celosa conmigo. Bueno, no lo sé, no sé, son circunstancias particulares, Vanessa, no lo sé si ocurre. Hay familias en donde el beso en los labios entre madres, padres e hijos, madres e hijos, es común. Normalmente los pediatras recomiendan no hacer eso porque ya sabéis que el beso en los labios contagia enfermedades, ¿no? Entonces recomiendan no hacer eso, aparte por una cuestión cultural también, ¿no? Pero bueno, ya digo que hay familias en las que es común, no puedo decir que eso signifique que tengan algún tipo de relación sexual, ¿no? O algún tipo de connotación sexual. Sara, hola Antonio Vicente, son muy interesantes. Eduardo García, saludos, doctor Antonio desde Morelia, México. Sara, interesante, saludos desde Chile. Margarita Villalpando, ¿cuáles son los monos voladores con el narcisista? Saludos desde Tijuana. Bueno, los monos voladores son las personas que están alrededor del narcisista y que le ayudan en sus cometidos. Muchas veces los que más daño causan son los monos voladores, porque cuando el narcisista no quiere figurar o no quiere aparecer como es el que causa el daño, lo que hace es provocar que sean los monos voladores, influir sobre los monos voladores para que ataquen a una determinada víctima. Esto se da mucho, por ejemplo, en el moving, se da mucho en el acoso escolar, se da mucho que la persona que realmente promueve la violencia contra otra persona después no es el que la ejecuta, sino que lo que hace es convencer a otras personas para que lo provoquen, ¿no? Normalmente los monos voladores son personas con una personalidad muy baja, que son fácilmente manipulables. Al narcisista le gusta manejarlo a su aire y los utiliza como instrumentos para atacar, ¿no? Esta expresión de monos voladores viene de la novela, creo que es de Alicia en el País de las Maravillas, donde aparecen estos sujetos monos voladores que atacan.
Sara me dice, me ha hecho muy bien ver sus vídeos. Muchas gracias, Sara. Dulce Paz, mantras, técnica de respiración, visualización, meditación, taller de autoestima, decir no, prayana, yoga kundalini, muchas gracias. Sonia, es las técnicas de control mental. Sonia Domínguez, buenas noches. ¿Cómo termina el narcisista en su vejez? Bueno, hemos explicado un poquitín ahí pero bueno, podemos dedicar, ya he dicho, el miércoles próximo vamos a tratar sobre la vejez del narcisista para explicarla más en detalle. Liliana, aunque es un poco parecido al tema que hemos hablado hoy, ¿no? Se produce un colapso también en muchos casos similar. Liliana Trillos Jacome, muchas gracias, don Antonio, por esta ayuda de transmitirnos su conocimiento sobre este tema tan complejo. Flavia Viana, muy bien, gracias, señor Antonio. Momba, ¿en qué momento sabemos que hemos superado al narcisista? Porque yo no siento nada por él cuando lo veo, pero el no sacarlo de mi cabeza me hace pensar que voy a llevar este lastre toda mi vida. Mira, te voy a contar un caso de una persona a la que yo he tratado, que es una persona que tenía sueños, a pesar de que se había alejado del narcisista, a pesar de que ella decía que durante el día, en su vida normal, el narcisista no tenía absolutamente ninguna presencia de ningún tipo. Sin embargo, esta persona tenía sueños con el narcisista en donde siempre el narcisista la humillaba y siempre al final el narcisista se terminaba alejándose de ella, y ella, a pesar de que no sentía nada por el narcisista, en sueños sufría. O sea, cuando se despertaba agitada, se despertaba mal, y acudió a mí para consultar sobre ese problema que tenía. Y realmente lo que hicimos fue hacer bueno, no hicimos ningún saumerio, lo que hicimos fue hacer un proceso de reconocimiento, porque lo que ocurre es que a veces, aunque uno conscientemente ha terminado esa relación, inconscientemente sigue dando vueltas a esa relación, inconscientemente quedan restos en nuestra mente de esa persona, y lo que hay que hacer es limpiar todo eso. Lo que hicimos fue un proceso en donde esa persona tuvo que escribir todas aquellas experiencias que había tenido con el narcisista, tuvo que hacer un proceso de verbalización, de crear una serie de mantras que repetía cada día por la mañana y por la noche antes de acostarse, en las que reconocía que realmente ya no tenía ningún tipo de contacto ni ningún tipo de necesidad del narcisista. Explicaba las razones, trató de explicarse a sí misma las razones por las que realmente ya no tenía ningún tipo de contacto. Bueno, hicimos toda una serie, un proceso de internalización, de forma que en pocas semanas conseguimos destruir esos restos que quedaban en su mente de recuerdos de ese narcisista, y desaparecieron los sueños. Y nunca más volvió a tener sueños sobre ese narcisista. Por eso digo que hay veces que quedan restos en nuestra conciencia, que quedan ahí, o pequeñas, para aquellas personas que no crean mucho en el inconsciente, pues son restos que quedan en la memoria, ¿no? Que hace que cuando uno, por ejemplo, tenga sueños, o que uno tenga una situación determinada, pues le venga a la mente el narcisista, o que tenga esos recuerdos repetitivos. De todas formas, cuando son rumiaciones, cuando son recuerdos que vuelven a la cabeza, ahí también podríamos aplicar lo que he comentado antes de las técnicas de control mental, que te permiten alejarte de esos pensamientos, que te permiten eliminar esos pensamientos de tu mente. Pero bueno, si alguna persona quiere algún tipo de entrevista personal, pues puede dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com, y ahí conversamos al respecto del asunto. Seguimos adelante. Pero bueno, Momba es algo que se puede solucionar. Ya te digo que esta persona a la que yo he tratado tenía un problema con los sueños, que era incapaz, no se explicaba por qué, cuando esa persona ya no tenía absolutamente ninguna dependencia con el narcisista, de que no lo necesitaba, pero seriamente, sin embargo, cuando dormía, repetidamente le aparecían esos sueños, ¿no? Ana True, Canadá. Hoy la verdad estamos internacionales en Londres, Canadá, Filipinas, Perú, México, Chile, Colombia, Bolivia, bueno, muchísimos países. Muchas gracias a todos, la verdad me siento muy honrado, muy agradecido. Joy Delgado, es muy difícil esos bajones de temperamento, como digo, poco a poco saliendo de eso, aunque con dos hermosas reinas muy pequeñitas, son muy hirientes, y después de un día y otro no pasó nada, que todo cambiará. Joy Delgado, es malo ser muy empáticos, muy recíprocos, o esa mala suerte atraer ese tipo de personas.
Bueno, eso hemos hablado en muchas ocasiones, que hay determinadas actitudes y determinadas personalidades que vienen condicionadas por la infancia, que provocan que se repitan ese tipo de relaciones con narcisistas bueno, esto también lo hemos tratado muy en profundidad en el taller de autoestima, sobre cómo determinadas personalidades atraen a personas tóxicas, ¿no? Momba, yo lo descarté, lo dejé, lo descubrí, su triangulación fueron las causas, él se traslada cada día a mi ciudad, a los mismos sitios que iba, no creo que haya tenido un colapso. Bueno, el colapso no tiene por qué existir en todos los narcisistas, hemos dicho que hay narcisistas que colapsan, pero hay otros que no, que cuando lo que ocurre es que en muchas ocasiones cuando la persona descarta al narcisista, el narcisista ya tiene otro, ha estado triangulando y ya tiene otras víctimas. Entonces simplemente lo que hace para evitar que se produzca ese colapso es volcarse sobre otra víctima y dedicarse a otra víctima. Ya digo que el narcisista en realidad no ama. El narcisista, lo que ocurre es que cuando por descuido él no tiene otra víctima, cuando él se ve desprestigiado ante muchas personas, cuando existe una dependencia económica muy fuerte del narcisista hacia la otra persona, en esos casos es donde se produce el colapso. Pero no estoy diciendo que siempre que se produzca un descarte del narcisista se produzca el colapso. En muchas ocasiones el narcisista ya está preparado, el narcisista o tiene sus recursos económicos, tiene otras víctimas de las que está ocupado, con lo cual fácilmente cambia su foco de atención y se dedica a otras personas, lo que no quita para que trate de vengarse sobre esa persona de la que lo descartó, y tratar de hablar mal de ella, de desacreditarlo en las redes sociales, de hacerle todo el daño que pueda, pero que realmente no colapsa porque ya estaba preparado para cambiar rápidamente de rumbo. Evangelina Figueroa, saludos. Joy Delgado. A ver. Bueno, se me ha saltado, como solo nos quedan 2 minutos, aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo deberíamos tratar al narcisista en su vejez si es tu padre? Porque van perdiendo fuerza y se nota su angustia y debilidad. Efectivamente. De todas formas, el miércoles vamos a hablar sobre la vejez del narcisista. ¿Cómo debemos tratar al narcisista en su vejez y si es tu padre? Bueno, normalmente el narcisista sigue manteniendo sus comportamientos narcisistas, a pesar de que se vaya haciendo viejo y a pesar de que se va quedando aislado, a pesar de que va sufriendo esa especie de colapso lento que se va produciendo en la vejez, pero igual se sigue comportando como un narcisista. En esos casos, la recomendación normal es aplicar la piedra gris, porque muchas personas tienen ciertos reparos morales a alejarse de su padre, tienen la sensación de que los están abandonando a su suerte, y eso les provoca daño, les provoca dolor moral, ¿no? Entonces, en esos casos, lo mejor es aplicar la técnica de la piedra gris. Ya sabéis que yo he escrito también un libro sobre la piedra gris, sobre esta técnica, sobre cómo se aplica. La piedra gris lo que nos hace es mantener una distancia emocional con el narcisista para evitar sufrir por estar en contacto con él. Sería perfecto cuando hay un padre o una madre narcisistas que se están haciendo mayores, que se están haciendo viejos y que ya no pueden valerse por sí mismos, necesitan ayuda. En muchas ocasiones la persona necesita colaborar con ellos porque sufre si no lo hace. En esos casos, lógicamente, yo no recomiendo que se le deje abandonado, sino que si la persona de por sí le nace el ocuparse de él, pues que lo haga, pero tratando de aplicar la piedra gris y manteniendo una cierta distancia emocional, de manera que esa relación no le haga daño, de manera que ese narcisista, que igual sigue siendo narcisista, que igual sigue tratando de hacer daño, no llegue a él, no le provoque ese daño, no le provoque esa situación tan difícil que es la de convivir con un narcisista. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado hoy. Han quedado muchísimas preguntas por responder. La verdad es que, bueno, ahora ya estamos muchísimas personas conectados. Comentaros a todos. Antes de nada, el miércoles vamos a tratar el tema de la vejez de los narcisistas. Todas las preguntas que han quedado sin responder el jueves, el miércoles próximo, me las podéis hacer. Siento no alcanzar a responder a todas las preguntas,
Recordaros también que tenemos el taller de autoestima, aquellas personas que estén interesadas. Ya os recuerdo siempre que en la anterior edición las personas se iban incorporando según lo iban solicitando al taller. En este caso no va a ser así. Todas las personas que comiencen tienen que comenzar el día 1 de septiembre por cuestiones logísticas, porque si no me es imposible poder llevar el taller de una forma lógica y congruente. Así que después no sé si hasta octubre o noviembre o diciembre, no sé si habrá una nueva edición, porque eso depende un poco de la cantidad de trabajo que yo tenga, que pueda manejar la situación. Las personas que estén interesadas, que quieran inscribirse, ya saben, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6:30 de la mañana, hora española, la hora que corresponda en cada país. El tema que vamos a tratar, ya os aviso, es la vejez del narcisista, cómo el narcisista va decayendo, va produciéndose un colapso lento a lo largo del tiempo y cómo al final tiene que recurrir a una serie de trampas, de engaños, de armas para poder seguir manifestándose como narcisista a esas edades. Bueno, muchas gracias a todos, que lo paséis muy bien, que tengáis muy buena semana. Nos vemos el miércoles a las 6:30. Hasta el miércoles.